paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 29 de marzo del 2022, cuyo título: Soy el califa de Dios, el Imam al-Mahdi. Si miento, el mal de mis mentiras recaerá sobre mí, pero si en cambio les soy veraz y sincero, entonces han de saber que Dios cumplirá con su propósito, siendo vosotros de los humildes. En el nombre de Dios el misericordioso, el compasivo, y que las bendiciones de Dios y su paz estén sobre todos los profetas mensajeros de Dios, y sobre los creyentes que respondieron la llamada de una sola palabra común entre las naciones, que no hay dioses sino Dios el único, sin socios, no adoramos a nadie más que a Él, siéndole fieles en nuestra religión, a despecho de los incrédulos. Oh mis amados en el amor de Dios, mis queridos partidarios adelantados y selectos, que sea un Ramadán Mubarak para nosotros, para vosotros y para todos los musulmanes. Solo faltan unos pocos días para la llegada del mes, así que ayunad con vuestro pueblo y romped el ayuno con vuestro pueblo también, según lo que anuncian vuestros gobiernos. De todos modos, lo que les quiero comentar acerca de la conferencia que emití en el funeral de mi madre, lamento muchísimo que la calidad de voz sea de baja calidad, como si hubiera algo mal con la grabación de sonido, tal vez sea debido a que el micrófono es alámbrico y está lejos de mi boca. En todo caso, es como si Dios no quisiera animarme a dar conferencias audiovisuales, en la era del diálogo antes del advenimiento, puesto que se me ordenó difundir mi llamada a Dios, escribiendo con la pluma muda en la era del diálogo previo a la aparición. Que para Dios hay una razón muy sabia con eso, que sin duda llevará a cabo. Ya les habíamos dictaminado que Dios mi Señor me ordenó difundir su llamada escribiendo, a pesar de mi fuerte personalidad, de aparecer y hablar improvisadamente, ante una persona o 1 billón de personas por igual, dado que no hay diferencia del peso de un átomo para mí en esto, pero los errores gramaticales pueden ser fitna para aquellos que no hacen uso de razón, aunque estos errores son un milagro a favor del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, que a pesar de que comete errores gramaticales, pero interpreta el libro de Dios, el Gran Corán, con soltura y claridad. Esto es para que las naciones sepan que este hombre verdaderamente nunca fue uno de los predicadores de púlpito, o uno de los eruditos de la nación islámica, que aprendió el conocimiento de otros eruditos religiosos y que tampoco memorizó el Corán. Entonces, ¿cómo es que viene con la verdadera declaración explicativa del Gran Corán, sin cometer ni un solo error en la interpretación? Por lo tanto, ¿quién le enseñó a este hombre la verdadera declaración explicativa del Gran Corán? Y la respuesta es Dios quien le enseñó la verdadera declaración explicativa, inspirándole las palabras exactas de búsqueda en el Gran Corán. Es así como Dios le conduce hasta las pruebas de su conocimiento claro. Esto es todo lo que hay entre mí y los eruditos musulmanes, cristianos y judíos. Les juro por Dios que el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani es capaz de traerles palabras desde la mismísima tabla preservada, y así establecer mi prueba en contra de vosotros desde el decreto del Gran Corán, sobre un versículo de la tabla preservada. Por ejemplo, la pregunta de Dios Todopoderoso a una secta de politeístas dijo: ¿dónde están aquellos que adorabais en vez de Dios? Dijeron: solíamos adorar a tus ángeles cercanos. El día en que los resucitamos a todos, y luego les digamos a los ángeles: era vosotros a quienes éstos adoraban, dirán: gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos. Por el contrario, adoraban a los genios, y la mayoría tenían fe en ellos. Verdades son las palabras de Dios. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله العظيم. Más bien, quería dar un ejemplo a mis amados partidarios y a los buscadores de la verdad. Que Dios, mi Señor, me enseñe la declaración explicativa del Corán, incluso de la mismísima tabla preservada. Luego les traigo la prueba convincente del conocimiento que acepta la razón y la lógica desde el Gran Corán. Dado que la pregunta es de Dios para una secta de politeístas. Asimismo, la respuesta de los politeístas a la pregunta de Dios se encuentra originalmente en la tabla preservada, y que la noticia fue revelada en el Corán con un versículo claro y breve, en las palabras de Dios Todopoderoso. El día en que los resucitamos a todos, y luego les digamos a los ángeles, «Era vosotros a quienes éstos adoraban», dirán, «Gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos». Por el contrario, adoraban a los genios, y la mayoría tenían fe en ellos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله العظيم. A pesar de que no está la pregunta que Dios les hizo a esta secta politeísta en este asunto, y de la misma manera, no está también la respuesta de esta secta politeísta que le asociaron a Dios en su adoración a sus ángeles cercanos. Más bien, está la pregunta que Dios les formuló a sus ángeles cercanos. Asimismo también, la respuesta de los ángeles cercanos a Dios su Señor, en las palabras del Señor Todopoderoso. El día en que los resucitamos a todos, y luego les digamos a los ángeles, «Era vosotros a quienes éstos adoraban», dirán, «Gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos». Por el contrario, adoraban a los genios y la mayoría tenían fe en ellos. Verdades son las palabras de Dios. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله العظيم. Luego de aquí sabemos sin la menor duda de que Dios les preguntó a una secta de politeístas sobre qué solían adorar fuera de Dios. Y desde luego su respuesta fue que dijeron, solíamos adorar a los ángeles cercanos del compasivo. Por esa razón precisamente, Dios les dirigió esa pregunta a sus ángeles cercanos, y por esto sabemos la razón por la que Dios nos reveló este versículo en el conocimiento de las noticias futuras ocultas, en las palabras de Dios el Todopoderoso. El día en que los resucitamos a todos, y luego les digamos a los ángeles, «Era vosotros a quienes éstos adoraban», dirán, «Gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos». Por el contrario, adoraban a los genios, y la mayoría tenían fe en ellos. Y hoy no podéis ni perjudicaros ni beneficiaros unos a otros. Diremos a los que hayan sido injustos, «Gustad el castigo del fuego cuya realidad negabais». Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم. Luego deducimos la manera con la que los demonios satánicos de los jinn engañan a una secta específica de personas, cuyo celo en esta vida mundana se extravió mientras creen que obran bien. Y esta es la secta que Dios Todopoderoso dijo sobre ellos en el Gran Corán, según sus palabras. Y al que está ciego para el recuerdo del Misericordioso, le asignamos un demonio que se convierte en su compañero inseparable. Y éstos les apartan del camino mientras ellos se creen guiados. Así cuando llega nos, le dice, ¡ay de mí! Ojalá hubiera entre tú y yo la distancia de los dos orientes. ¡Qué mal compañero! Hoy no os servirá de nada que estéis asociados en el castigo, puesto que fuisteis injustos. Verdades son las palabras del Señor.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم. Estos compañeros inseparables no les dicen que son demonios satánicos, sino que les dicen que son los siervos más cercanos a Dios y que son asignados por Dios para protegerles, y les ordenan buscar refugio en ellos de los demonios. Luego les montan una escena en la que actúan fingiendo que se les acerca un demonio satánico. Al buscar refugio en el ángel designado, el demonio satánico se huye escapando. Entonces esta persona se alegra y se regocija. Así es como les aumentaron sus compañeros inseparables, más ignorancia con la creencia politeísta. Dado que quien le asustó fue un demonio satánico, y el que afirma haberle salvado y protegido es otro demonio satánico, y no les conviene a los ángeles decir a los siervos de Dios, busquen refugio en nosotros y les protegeremos de los demonios. Más bien, eso es un engaño de los demonios satánicos de los jinn, que previamente se habían puesto de acuerdo entre ellos para conspirar en contra de los extraviados de entre la gente. Y no les conviene a los ángeles cercanos del compasivo mandarles a invocarles para buscar en ellos refugios fuera de Dios, sino que son inocentes de eso, y para que sepan los extraviados aquellos que exageran en los ángeles del compasivo, hasta el punto de creer que les pueden proteger fuera de Dios. Sabrán al final que fueron engañados por los demonios satánicos de los jinn, mediante actuaciones fingidas al buscar refugio de protección en ellos. Por eso Dios, gloria a Él, les dirigió la pregunta a sus ángeles cercanos, para que pudieran escuchar estos extraviados su respuesta de que no fueron ellos quienes les ordenaron hacer eso. No les conviene ordenar a la gente a que sean politeístas asociándoles socios a Dios, de acuerdo con las palabras del Señor Todopoderoso. El día en que los resucitamos a todos, y luego les digamos a los ángeles, era vosotros a quienes éstos adoraban. Dirán, gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos. Por el contrario, adoraban a los genios, y la mayoría tenía fe en ellos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله العظيم. Y en cambio otras sectas exageran en los profetas de Dios y los invocan fuera de él y afirman que son sus intercesores ante Dios el día del juicio final. Así se extraviaron a causa de exagerar en ellos, creyendo que son sus intercesores ante Dios, hasta que cayeron en el politeísmo, asociando deidades junto a Dios. Así entonces siguieron lo que contradice el decreto de los libros de Dios que les trajeron sus profetas. Por eso mismo, Dios dirigió esta pregunta a los mensajeros de Dios en el recordatorio del libro del día del juicio final, para que pudieran escuchar sus respuestas, y Dios Todopoderoso dijo: el día en que les congregue con lo que adoraron fuera de Dios y diga, ¿fuisteis vosotros los que extraviasteis a estos mis siervos, o fueron ellos los que se extraviaron del camino? Dirán, gloria a ti, no nos pertenecía tomar fuera de ti protectores, sin embargo los dejasteis disfrutar a ellos y a sus padres, hasta el punto de que olvidaron el recuerdo y fueron gente perdida. Así pues, han renegado de lo que dijisteis, y no podréis cambiar ni ser auxiliados. Y a quien de vosotros sea injusto, le haremos probar un enorme castigo. Antes de ti, no hemos mandado ningún enviado que no comiera alimentos y anduviera por los mercados. Hemos hecho de algunos de vosotros una prueba para los otros. Seréis pacientes, tu Señor lo ve todo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. En cuanto a los imames del libro y los justos siervos de Dios, encontrarán a quienes les invocan fuera de Dios, o afirman que son sus intercesores ante Dios el día del juicio final, y como que estos últimos están muertos cuando les invocan, no oyen sus súplicas, y aun si las hubieran oído, no les habrían respondido, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Hace que la noche penetre en el día, y que el día penetre en la noche. Y ha sometido el sol y a la luna a su dominio, cada uno de los cuales gira hasta un término fijado. Ese es Dios vuestro Señor, a Él le pertenece la soberanía, mientras que los que invocáis aparte de Él no poseen ni la piel de un hueso de dátil. Si los llamáis, no oirán vuestra llamada, y aunque pudieran oírla, nos responderían. El día del levantamiento renegarán de que los hubierais invocado, entre paréntesis, asociándolos con Dios. Nadie como uno, que conoce hasta lo más recóndito, podrá informarte. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. Y sí, estos últimos renegarán su politeísmo el día de la resurrección, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, y el día en que los reunamos a todos, y a continuación les digamos a los que fueron asociadores, quedaos en vuestro sitio vosotros, y aquellos a los que asociasteis, entonces se hará distinción entre ellos, dirán los asociados, no nos adorabais, Dios es suficiente testigo entre nosotros dos, de que éramos indiferentes a vuestra adoración. Allí cada alma experimentará lo que hizo antes, y serán devueltos a Dios su Señor verdadero, y no podrán encontrar lo que inventaron. Verdades son las palabras del Señor. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Les juro por Dios el único, aquel quien no hay otro Dios fuera de él, si los hombres creyeran que Dios de hecho es el más misericordioso, que todos los ángeles, todos los profetas y mensajeros, que todos los imames del libro y los santos de entre sus siervos saldrían del círculo del politeísmo, de asociarle a Dios otras deidades. Les juro por Dios que si hubieran obedecido el mandamiento de Dios su Señor en el decreto de su libro en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. Y no invoques a otro Dios junto a Dios, porque serías de los que han de sufrir el castigo. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق الله العظيم. Entonces Dios les habría castigado, les juro por Dios el único, aquel quien no hay otro Dios fuera de él, si los hombres creyeran a Dios su Señor en las siguientes palabras del Todopoderoso. Y puesto que las mezquitas son de Dios, no invoquéis a nadie junto a Dios. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. Entonces nunca le habrían asociado a Dios otras deidades fuera de él, dado que es cierto que Dios no perdona que se le asocie nada. Y quien quiera que invoque a alguien junto a Dios, lo ha deidificado con Dios. Gloria sea a él,
muy por encima de lo que le asocian, y él es grandemente exaltado. De todos modos, se avecinan grandes eventos mundiales, incluyendo la calamidad del COVID de la muerte y una gran catástrofe mundial desde el lejano oriente del mundo hasta el lejano occidente del mundo. Ay de los líderes mundiales. De hecho, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, Dios lo mató con el COVID de la muerte, dando de él un ejemplo para los mundos, y signo de ratificación del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. De hecho, les juro por Dios, aquel quien no hay otro Dios fuera de él, si la familia real al-Saud no cumplen con la orden de Dios, de nombrar como gobernador sobre ellos a quien les habíamos elegido, ese es el domador de caballos, Mut'ab bin Abdullah bin Abdul Aziz, en obediencia al mandato del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Si no hacen lo que se les ordena, les pasará sin duda lo que le pasó a Mohammed bin Salman. ¿Hasta cuándo se reirán de sí mismos y hasta cuándo se engañarán a sí mismos? Y todo el mundo sabrá que el vivo está muerto, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, y el muerto está vivo, el expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Y todo el mundo sabrá que Dios siempre lleva a cabo su propósito, y llegará un día muy cercano en el que el mundo entero no encontrará nada que decir salvo una cosa. Es verdad lo que dijo el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Damos testimonio de que no hay más dioses que Dios el único, y damos testimonio de que Muhammad es su mensajero. Gloria a Dios el grande, el exaltado, el que siempre cumple con su propósito, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Esta declaración se añadirá a la serie de declaraciones acerca del secreto del coronavirus a causa de una sabiduría llevada a cabo. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.